cosas. Bueno, seguimos con esta siguiente parte de la conversación sobre la literatura, el arte, la cultura de la región Piura, aquí con el señor escritor, poeta, estudioso, Armando Arteaga. Don Armando, entramos al tema del bandolerismo. Me estaba comentando un poquito el bandolerismo, de cómo influyó quizá en la literatura o en la cultura popular de la gente. El bandolerismo es un movimiento que se da en el país de esta gente que robaba para repartir a los pobres, o sea, contra el amonalismo de la época. En algunos sitios llegan a la categoría de héroes. Por ejemplo, hay un famoso bandolero que es Luis Pardo, en Ancash, ¿no? Chiquián, ¿no? Entonces, tiene un monumento ahí en su plaza, ¿Ah, sí? ¿no? Un señor me dijo, bueno, si el país está lleno de monumentos de villanos y de bandoleros, este señor espera, pues, es pues. un santo, ¿no? ¿No? Claro. Y bueno, Luis Pardo es también muy valorado en la zona de, pero hay bandolerismo incluso en Apurímac, en la zona de Cusco, que era vigiarte un poco, ¿no? También, que es otro fenómeno de los campos, ¿no? Estos rateros de ganado. De ganado, ¿no? En tiempos de crisis, ¿no? De sequía. Y en Piura, igual que en Cajamarca, se da este sitio, ¿no? El jilguero de Huascarán, un famoso cantante de huaynos, tiene un huayno de su autoría, yo lo conocí, este señor llegó a ser congresista. Él tiene un huayno que se llama Verdades que Amar. Ahí habla, dice, si viviera Luis Pardo y Froilán Adama, otras cosas serían, ¿no? Ah, ¿no? Sí, lo menciona. Sí, búscalo, está en YouTube. ¿De qué año será ese bueno? Yo lo escuché de niño. O sea, ese Aguayno debe ser mínimo los años 60, ¿no? Sí. Qué loco, ¿no? Y Froilán Adama ya había pasado la frontera pirana. Sí. ¿No? Sí, Y es que el Perú siempre, la gente cree que el Perú siempre se está moviendo. De la guerra con Chile la gente se movía, en la independencia, así las como hay migraciones, ¿no? Ahora Claro. de venezolanos, se movían así a pie, caminaban en el país. Solo que no había Facebook. No había redes sociales, si no, ¿cómo sería, no? Claro. Pero había ese movimiento, la gente antigua. Y de ahí se producen las montoneras. Una de las grandes novelas de Vega Seminario es Montoneras. Montoneras, sí. Es un novelón, por ejemplo, ¿no? O los Caballeros del Delito también es un poquito la historia. Sí, la historia de López Arruja, ¿no? Pero buscando ese eje que tú dices que está en este eje de la ruta del jabón, como le llaman, donde hace en cierta forma su fortuna don Calixto Romero, que vendía sus sombreros de toquilla, de Loja, Cuenca, que venían por Ayabaca, Sullana. Esa ruta era y que va a predominar en la literatura con Matalaché, las tinas, estas casas que hacían jabón, ¿no? Que se vendían porque había ganado, ¿no? Sí. O sea, todo eso surge y nos presenta una literatura del bandolerismo, ¿no? Que se da en nuestro caso con autores como Espinosa, pero también como Teodoro Alzamora, y yo te hablaba de don Raúl Estuardo Cornejo. Sí, don Raúl Estuardo Cornejo. Ha trabajado en ensayo y tiene una novela inédita que me temo que se haya perdido porque él murió en circunstancias difíciles y eso posiblemente ha terminado en manos de un cachinero, ¿no? Ojalá se pueda recuperar, ¿no? Pero era una buena novela que yo tuve la oportunidad de leer, era muy buena la novela, ¿no? Sobre Froilán Aldama, ¿no? Y don Armando, entonces digamos que el bandolerismo, ¿no? de principios o de mitad del siglo, sí, pues de antes de la mitad del siglo XX, ha marcado mucha pauta literaria, por así decirlo, sí, para los escritores, poetas. Sí, ¿no? Y está en Ecuador también, está en Loja. Ellos tienen una gran novela de Eleazar Cárdenas, ¿no? Sangre y Pólvora, parece que se llama. Sí. Es una gran novela sobre no embriones, pero con un gran valor literario, ¿no? Yo creo que todavía hay que sacarnos el clavo con a alguien que escriba la gran novela de Froilán, ¿no? Yo creo que están bien lo que se están haciendo, lo que ha hecho Alzamora, ¿no? Lo que ha hecho también Espinosa. Pero creo que ese tema todavía no se va a clausurar. Yo tengo interés en hacer una película, por ejemplo,
Por ejemplo, eso es un tema muy interesante. Sí. Cuéntanos un poco sobre ese Bueno, tema. es que falta la imagen. O sea, hay un proyecto de película sobre Froilán Alama. Yo fui ya a La Vieja a hacer locaciones, ¿no? Y ahí quiero empezar ese terreno árido que debe muy ser. De Froilán Alama. Sí, sí. Pero fíjate, estuve buscando el personaje y solo encontré una foto de un campesino con la vestimenta, los ponchos de esa época. ¿Cómo era la vestimenta de esa época? Era muy sencilla de campesino, pero era un poncho con botas, ¿no? Y bueno, un sombrero, ¿no? Sencillo, como se dice el campesino, pero que hoy ya eso se perdió, ¿no? O sea, claro, porque he visto ponchos cuando he ido de viaje, en Huancabamba tiene un poncho verde, sí, ¿no? sí. Y Ayabaca tiene un poncho más oscuro, oscuro, sí. ¿no? Y, por ejemplo, y he visto ponchos chicos también, sí, en como época, México. Sí, he visto en fotografías de otra característica, ¿no? Ahí hay que hacer un estudio de la vestimenta para definir. Porque hay una foto de Froilán Alama fallecido, abatido. Sí, es la única que hay, porque creo hay un dibujo nada más. Sí, no hay creo más. que hay creo que está con un poncho sí, seguramente. y está ahí, pero no sé muy bien la foto, ¿no? Es una foto real. Pero es en Lambayeque esa foto, ¿no? Que está en el libro, ¿no? Sí, está en el la libro, primera sí. edición, sí. Y Sí, hay un dibujo y no hay más. Sí. No hay más de Froilán. Habrá quizá que ver Hay que fotos recrear, de por los eso- diarios de esa época, ¿no? Quizá. Podría ver. la industria, el Sí, tiempo, sí, por sí. ahí, ¿no? Lo que hacía Los que don hacían. López Albuja, ¿no? Esas cosas. Porque sí. López Albuja dice que conversó con él, ¿no? ¿Con Froilán Alama? Sí. Ah, mira. ¿No? Qué loco. Entonces, mira, ahí hay dos cosas que nos unen. Un gran personaje, ¿no? Sí, es un personaje de la literatura, ¿no? Pero hay otro personaje que enriquece en Piura también, que es Manuelita Sáenz. Ah, Paita. Y el profesor de Bolívar, Simón Rodríguez. De Mendoza, si no me equivoco. Sí, Simón Rodríguez, claro. Simón Rodríguez, sí. Profesor de Bolívar, el maestro de Bolívar. Son personajes de la historia que tienen una característica universal. Por ejemplo, a Manuelita Sáenz, cuando está en Piura, Ricardo Palma trabaja ese tema del recuerdo, pero a ella la busca Garibaldi, la va a buscar el guerrillero italiano. El autor de Melville, ¿cómo se llama? Melville. El autor norteamericano, pues, ¿no? Él la visita en Paita porque... ¿De móvil? Sí. Ah, Melville, pues, Melville, el autor sí, de móvil. ¿no? Sí. Ella traducía del inglés porque dominaba muy bien el inglés, ¿no? Y es un personaje que está ahí en Paita que hay que reivindicarlo también. Están escribiendo, las feministas la están reivindicando, pero yo creo que Manuelita no era feminista. Tenía rasgos de un feminismo, ¿no? Muy avanzado en su época, pero ella era una mujer muy aguerrida, de otro tipo. Y hay libros, o sea, eso da pie para hablar un poco de Paita, ¿no? De la literatura de Paita. Claro. ¿Hay libros sobre literatura, sobre Manuelita o digamos? Claro, hay un alemán que ahorita no me acuerdo el nombre, pero hay mucho. Se han escrito cosas, Hay una chica, hay dos autoras últimas y hay en Ecuador también sobre Manuelita, ¿no? Y está la casa que hay que restaurarla, ¿no? Ahí está mi amiga Godos, ¿no? Mari Godos, una poeta, ¿no? Y justamente para llegar a eso, don Armando, la literatura, digamos, propiamente de Paita, ¿cómo se puede, digamos, explicar qué autores han trascendido o a qué autores hay que, digamos, leer? En Paita hay un escritor que es fundamental, es tan universal, que es Fernando Ángel, Sofocleto. Ah, claro, Sofocleto. Ese es su libro Los Cojudos, ¿no? Es buenísimo ese libro. Sí, se me perdió. Sí, pero ese libro, por ejemplo, ya trascendió la frontera. Los Cojudos se llama, lean ese libro, Los Cojudos de Miguel Ángel Sofocleto. Lo llegué a conocer, nos tratábamos. ¿Qué tal era el señor? Era simpático, me trataba con mucho cariño porque era medio paternal, ¿no? Era alto, sí, era colorado, gigante, sí. Muchas veces conversamos en el Haití, ¿no? Pero él tenía un hermano que se llama Fernando Ángel, que es el autor de una novela, El Espejo. Sobre Paita. Ese es el tema de los pescadores de Paita que recogen guano en las islotes que hay a lo largo de todo el litoral, del Callao hasta Paita. Es una novela extraordinaria
que la quisieron llevar al cine, a Hollywood, Sí. pero bueno, hay que reconocer en Fernando Ángel, hermano de Sofocleto, eran hermanos, ¿no? Después en Paita hay algunos escritores que he visto que tienen un nivel en la poesía, ¿no? En la poesía, sobre todo en la gente joven, he visto que se está trabajando mucho. Y hay un amigo que es un gran fotógrafo que se llama, él fue fotógrafo de Última Hora. ¿De Última Hora? Sí, y él tiene, yo le escribí en el tiempo sobre él, ¿no? Porque él ha estado un tiempo en el municipal tomando fotos del ballet, y tiene ahorita como 90 años, tiene un nombre difícil, ¿sí? Pero justamente todos los muchachos paiteños se iban de Paita, porque llegan los barcos del mundo. Claro. ¿No? Y se iban a... subían y se iban a donde querían. Y un personaje típico de Paita pues es Miguel Grau. Miguel Grau, claro. ¿No? Miguel se va joven, casi niño, se embarca, ¿no? Y todos ellos son marineros, ¿no? La literatura paiteña entonces está muy ligada al tema del mar, ¿no? Sí. A Manuelita Sáenz, Al Bolívar. pueblo, Bolívar iba a verla seguramente. No, Bolívar no fue. Ya habían perdido la guerra, ya habían acabado la guerra. Pero sí la va a ver el maestro de Bolívar, Simón Rodríguez, que él muere en Amotape. Ahí estaba enterrado en la iglesia San Nicolás de Amotape, y de ahí el gobierno venezolano lo ha llevado, ¿no? Primero lo trajeron a la cripta de los seres, encontraron una calavera de él, y de ahí lo llevan. Es también un personaje increíble con todo lo que ha hecho, ¿no? Peripecia que pasa por el Perú ya después que acaba la guerra de independencia. Son vistos como leprosos, apestados, como terrucos, entre comillas, ¿no? Muy duros fueron con ellos, ¿no? Y un sabio, un hombre que hablaba 12 idiomas, ¿no? Entonces es un personaje muy rico que está escrito en un libro de un escritor puneño, ¿no? Emilio Vázquez, ¿no? Entonces mira, Paita tiene también un interés, la Virgen de la Mercedes, ¿no? Mercedes, ¿no? Como van el peregrinaje, casi como lo que va a Yavaca, o a la Virgen del Cisne en Loja, ¿no? Y entonces es toda una cultura viva que está ahí expresada, ¿no? Y que la literatura tiene también que tomar, ¿no? Y aparte, ¿qué autores, por ejemplo, más reconoce de allí de Paita, ¿no? que deberíamos tener en cuenta, por ejemplo, ¿no? Para las personas que se interesen, por ejemplo, gente que de Paita que está viendo pueda... Me dijo de la señorita Mario Godos. Alarcón también creo que es de Paita, ¿no? ¿Alberto Alarcón? No, él es de Talara, Alberto Alarcón es de Talara. Sí. No, bueno, Mario Godos es una poeta paiteña, ¿no? Que es la presencia de la mujer, de Paita. Ruth Hurtado. Una señora que vive todavía, que fue, si bien nació en Pacamaya, a veces la llevan a Paita y ella adora, y ha escrito unos poemas excelentes sobre Paita, Piura, ¿no? Me imagino. Sí. Y ahora, pasándonos a una hora de viaje a Piura, la literatura piurana en la urbe también es otro rollo, ¿no? Ya no es, como hemos hablado, de Yavaca, Paita. Un poco El primer personaje de ahí de Piura es lo que te decía Cayetano Heredia, que es un personaje también que tiene nacional, ¿no? O sea, que tiene que ver con los primeros cimientos de la República, porque además la fundación de Piura es muy polémica, ¿no? Se movió, ¿no? Vino por varios sitios hasta que estuvo ahí, ¿no? Y por ejemplo ahí uno de los mejores relatos que he leído sobre Castilla, sobre Tacalá, está en Estampas Mulatas de José Díez Canseco. ¿Estampas Mulatas? Sí, se llama El Velatorio. ¿No? Es la muerte entre dos, pero sucede en Piura, ¿no? Un cuento espectacular, ¿no? O sea, hecho por no necesariamente un piurano, pero sobre temas piuranos. Y después es la presencia de López Albuja, que vivió en Piura. Vivió en Piura y lleva el tema por primera vez
ya la gente se pregunta, ¿qué somos los piuranos? Claro. Entonces él escribe un famoso libro que se llama De mi casona, De mi casona. que ahí habla de su niñez, de cómo es la piuranidad, el tema de la piuranidad. ¿Qué cosa es el ser piurano? Porque nosotros en realidad no somos suyaneros, somos piuranos. Esa es nuestra patria. Y Piura es una región que tiene todo para... Tiene hasta selva tiene. Agua, todo, selva, Amazonía, ¿no? Y lo que falta es administrarla, integrarla, y falta cultura. Y ahí la literatura es un producto de exportación, ¿no? Totalmente. Imagínate vender libros a Ecuador de nuestro contexto, nada más. Es verdad. Y por ejemplo, y eso que López Albujar no era piurano neto, digamos. No, López Albujar era chiclayano, de Pátapo, pero había estado en Tacna, en Huánuco, de ahí escribe los cuentos andinos, ¿no? Y llega a Piura. Y entonces a Piura se instala allí, ¿no? Se instala como hace periodismo. Joven. Y escribe Matalaché, que es una novela netamente piurana. ¿No? Claro, está De mi casona, Matalaché. Yo qué más, bueno, he leído algunos cuentos también. Del río de Piura, poemas afros, norteños, ¿no? ¿Y qué otros autores de Piura, digamos, urbe, esta cosa de Piura está pues ya entrando a, por ejemplo, en el cuento he visto, en el cuento piurano, ahí está ya toda una mitología de lo que es ya propiamente San Miguel de Piura. Por ejemplo, mira, está don Enrique López Albujar, ¿no? Pero hay un escritor, y ahí ya saltamos porque está conectado el Alto y el Bajo Piura, este escritor Justino Ramírez Adelancén, que era un cura, que es de Huancabamba, y él escribe los cuentos de Don Miguel, ¿no? Los cuentos de Don Miguel. Sí. Escribe cuentos largos. Pues es un libro. Es un libro, pero además él hace la monografía de Huancabamba, hace muchos libros, llegó a ser obispo de Piura, es un antropólogo, recoge cumananas, pero administraba desde Piura, pues, ¿no? Entonces él escribe narrativa, pero en realidad los cuentos piuranos los hace Rómulo León Saldívar. Él trabaja ¿Y esos libros, por ejemplo, los podemos encontrar donde? En la Biblioteca Municipal de Piura. Debe haber, claro. Rómulo León Saldívar, sí. ¿no? Y después, bueno, estas son las estampas mulatas que te digo del cuento El Velatorio de José Díaz, ¿no? De alguna manera, ya son cuentos piuranos, aunque le ponen cuentos piuranos, Chicha, Sol y Sangre. Bueno, Francisco Vegas Francisco Vegas. Él es piurano de la urbe también, ¿no? Chicha, Sol y Sangre. Lo que se llama, ahí le dicen la pituquería, ¿no? La pituquería. Hubiera vivido en el Chipe, seguro. ¿Dónde habrá vivido? Pero bueno, la gente, digamos, con dinero vivía en el centro, ¿no? Sí. Un poco, ¿no? Y ahí está don Raúl Estuardo Cornejo, el libro que te hablé, ¿no? Que ganó los Juegos Florales, ¿no? Esa anécdota, cuéntale un poco, Ya, Armando. pero déjame describirte uno más. Teodoro Garcés, que en realidad era talareño, pero que también toca los temas. La embestida del carnero y otros cuentos. Sí, tremendo. Y tiene el Romanceros Piuranos, su libro. También sobre poesía, ¿no? Los cuentos hechuras de Moscolo Urbina, Gemu, ¿no? Este es un periodista que va a aparecer en Piura, cuentos hechuras. Exactamente. Y por ahí, bueno, aparecen ya los jefes de Vargallosa, ¿no? Que es esa época, ¿no? Esa época. Sí, exactamente. Pero me estabas pidiendo que hable de don Raúl. Raúl Estuardo, ¿no? O sea, bueno, es un escritor que piurano, pero no es tan conocido, digamos, ¿no? Pero tiene 35 libros. Imagínense. Horizontes al Sol es el libro, uno de sus primeros libros, porque él gana con estos cuentos, los Juegos Florales, donde él gana los Juegos Florales de la Universidad de San Marcos y quedan como segundo y tercer puesto Julio Ramón Ribeiro y Mario Vargallosa. Y este es el 56, si no me equivoco. Sí, por ahí. Miren, porque en esa época se hacía mucho, se solía hacer mucho los Juegos Florales, ¿no? Premios de literatura, poesía, relato, ensayo. Claro. Después él ha escrito novelas sobre Lencio Prado, ha escrito, ¿no? Tiene un libro que se llama El alma piurana. El alma piurana. Sí, que trata de recoger todas las teorías de López Albujar, porque fue secretario de López Albujar, ¿no? Sobre Piura, ¿no? O sea, así como Garcés dice que el escudo de Piura tiene un seminario, un burro y un algarrobo, ¿no? Sí. Él recoge todo eso. Habla, por ejemplo, de la presencia del río,
la presencia del algarrobo, ¿no? En fin, la chicha, todos esos elementos piuranos que son tan ricos de nuestra cultura, ¿no? Y Raúl Estuardo Cornejo abarca aquí entonces en este libro Horizontes del Sol, habla por primera vez oficialmente, digamos, sobre Froilán Alama, ¿no? O sea, sí, es el primero que toca. Lo hace referente, ¿no? Es el primero. Posiblemente él toma de López Albuja el tema. Algunos dichos, ¿no? El primero que toca el tema en realidad es López Albuja, pero sí, de ahí toma él y de ahí... Sale, no recuerdo bien si sale en el tema de los caballeros del delito. Sí, a lo mejor ahí está por ahí mencionado. sí, claro, pero son otros los que están citados, ¿no? Sí, son varios, ¿no? Son bandoleros, sí. Ahora, es obvio que López Albuja era juez, entonces lo ha tenido que ver desde el punto de vista de la administración jurídica, sí, ¿no? De justicia, ¿no? Me imagino. Sería bueno releer otra vez el Caballeros del Delito. Pero bueno, que Raúl Estuardo es un autor también que hay que leer, entonces, en todo caso, ¿no? Sí. Que tiene mucha referencia y bueno, le ganó con este libro a Vargas Llosa y a Rivero. Que también lo va a agarrar Ciro Alegría, ¿no? Ciro Alegría. Carita y Tirifilo, ¿no? Claro. ¿No? Es verdad, ¿no? Es verdad. Y ahora, para pasar, digamos, de Piura, que ya hemos hablado un poco de Piura ciudad, por ejemplo, pasamos a Morropón, Chulucanas, ¿no? Otra zona muy interesante, y ahí está, por ejemplo, mi querido, que no lo conozco, espero entrevistarlo también, a don Carlos Espinosa León con su Froilán Alama y muchos otros autores, ¿no? Bueno, él es un autor que no solamente ha escrito otros textos de ese calibre, que son muy buenos, ¿no? Es cierto que él viene también a San Marcos, me parece, ¿no? Y de ahí regresa, pero él le da esa fuerza en la que está también Raúl Estuardo Cornejo, él, Cromwell Jara, que también es de Morropón, ¿no? Morropón, claro, Cromwell Jara también. Sí, de Chulucanas, ¿no? En Chulucanas también hay poetas, está el poeta José Briceño. La familia Briceño cumplía 3 generaciones de poetas. Está Arturo Briceño, que es un poeta que está en la antología de Federico Varías. Después está su sobrino, que es José Briceño Berrú, que vive en Italia. Cada cierto tiempo viene, también tiene muchos libros publicados. Y de ahí es una sobrina de esa familia, que es Cintia Briceño, que es poeta. Poeta, sí, la he leído. Que es docente en la UDEM, ¿no? Entonces ya son 3 generaciones de poetas. Después, ¿cómo se apellida? Hay un intercambio de una palabra, en vez de ponerle rubia le pone rabia, ¿no? Y se molestaron. El poeta Manrique, Héctor Manrique, ¿no? El Bate Manrique, como le llaman, es también de Chulucanas, ¿no? Son los poetas de los años 50, ¿no? Don Armando, y para llegar ahí, justamente quería llegar a ese tema, la cumanana como tal nace por Chulucanas, ¿no? O sea, eso también es otro mundo, ¿no? La cumanana, ¿no? Sí. Que ahorita, por ejemplo, el escritor, poeta José Lalupú está abarcándolo bastante ahora últimamente, ¿no? Cuéntanos un poco sobre la cumanana. Solo que yo tengo ahí una diferencia. Yo he visto en el mundo andino hacer cumananas por los campesinos. O sea, sin llegar acá a la costa, digamos. Arriba, en la costa, hacían sus festivales de cumanana en Huancabamba. ¿Qué serían? ¿Como coplas? Sí, son décimas, como décimas. ¿No? Y eso no... Yo sé que después eso se encuentra con la cultura afro y se enriquece. ¿No? Eso no estoy negando, lo que dice Charlene Vázquez en su trabajo de música, pero yo pienso que la cumanana es de origen campesino indígena, ¿no? ¿Sí? Y que eso está desde las cosas que recoge el cura Justino Ramírez, ¿no? Él tiene un libro que se llama Lo que el Cholo Cano me contó. Lo que el Cholo Cano me contó. Cholo Cano es chulucano, ¿no? Pero el Cholo Cano, Cholo de Cana, me contó. Y todas son recopilaciones de cumananas de esos pueblos, muy antiguos. Entonces, yo lo tengo en PDF, el libro, no lo he conseguido. Y entonces, sí, es verdad, o sea, me ha hecho pensar porque justamente hace poco estuve con un tío mío, Lucho Núñez, porque estoy haciendo el árbol genealógico de mi familia,
Y él es de Araboto, de la zona de la sierra, arriba, frontera con Ecuador. Y él nunca, bueno, de chiquillo nunca ha ido, pues, me cuenta, nunca ha ido, tiene 85 años, nunca ha llegado a Chulucanas, nunca. Pero él tiene versos o como coplas que él las canta de memoria, ¿no? Y se las aprendió de niño por parte de su mamá, de su abuela, y así. Y por ejemplo, tiene una que ahorita me acabo de acordar que dice: ay, qué bella es la vida, amigos. Muy alegre para unos, muy triste para mí. Así la canta él. Y que después lo han agarrado en un guay, ¿no es? A lo mejor en sí. un guay en el sur. Imagínense, ¿no? Y entonces... Sí, ahora, yo no quiero decir que era puro porque el Perú siempre se ha movido. Sí, pues, se movió en la guerra con Chile, en la independencia, se movió. Y se ha movido después con Sendero, ¿no? Claro, y ahora último, ¿no? O sea, el Perú está en movimiento, nada es estático, eso es lo que quiero decir. Pero yo tengo la impresión, por lo que vi en Ayabac, en Huancabamba, yo he visto los campesinos que jamás creo que han tenido contacto con el mundo afro, hacer cumananas. Entonces, o cosas similares a la cumanana. En la teoría sobre el tondero, que es uno de los aportes extraordinarios que tiene la cultura piurana en la música popular y en la poesía popular, porque tiene letra, ¿no? Se habla de la presencia de lo afro. Hay teorías, ¿no? Se dice que el tondero nace, para mí nace del movimiento que hace la pava, ¿no? Con el campesino. Claro. Yo no niego que hay un aporte de lo afro, pero me parece que eso viene después. Después, ¿no? ¿No? O sea, la cosa es más arriba. Y ¿sabes qué? Y toda esa poesía que tú has citado, eso es una métrica española. Sí, por eso. No es métrica, ¿me entiendes? Entonces, simplemente por análisis, es mi posición, claro. Yo descarto lo otro, ¿no? Respeto a los opiniones de nosotros hasta que no me demuestre. Claro. ¿No? A mí me gusta, creo que el tondero es extraordinario, ¿no? Y por ejemplo, eso da pie, hablando del tondero, da pie a hablar de los músicos, ¿no? O sea, sí, la vez pasada que José, Miguel Correa Suárez, grandes compositores. Ángel Arrece, perdón, sí, Pedro Miguel Arrece. Sí. Qué loco, porque... Han fallecido, la vez pasada falleció, hace poco falleció don Flores Albán. También ha sido un autor de Alma, Corazón y Vida, ¿no? Famoso, porque eso lo canta Yango y todo el mundo lo canta, ¿no? Sí. Y entonces, Flores Albán no solamente ellos, sino como una visión. Y ellos, digamos que se puede decir que son poetas también, claro, no publicados, no, ellos pero son poetas populares. Con su guitarra, yo considero que son poetas populares tiene... porque están en el pueblo. Y Correa Suárez tiene un montón de a mí me gusta una canción de él, creo que es un vals o bolero, se llama Nunca me faltes. Ese es piurano, o sea... Claro. Nació en mi pecho el calor de un amor santo. Claro, es buenísimo. Nunca me faltes amor, te quiero tanto. Cantar por Cecilia Garras es una cosa, una maravilla. ¿no? Claro, eso es un poeta, por ejemplo, también. Pero claro, son poetas populares. ¿no? No escriben libros, no, ellos están en la oralidad. Ese es otro de los temas, pues, la oralidad. Claro, y me contó una vez una señora Elba Zapata, también pirana, que canta mucho a Miguel Correa Suárez. Y dice, ellos no publicaban libros, pero ellos iban de cantina en cantina cantando. Y no iban a las universidades. No eran intelectuales, eran yo lo conocí todavía, Correa. ¿Ah, sí? Sí. Un día yo me encuentro con Manuel Acosta Ojeda acá en Lima y le digo, mañana me voy a Piura. Nos tomamos un pisquito y me dice, si te vas a buscarlo a este señor, te va a ayudar. Y fue un sábado y lo encontré pues en plena faena criolla. ¿Dónde? ¿Aquí en Lima? En Castilla. En Castilla. Cuando llegué a Piura, me dijo, llévale 2 pisquitos porque le va a gustar. Y le llevé, pues, ¿no? Manuel Acosta Ojeda le mandó sus piscos a... De parte mía, pero yo lo llevé, ¿no? Claro, porque don Manuel era pues así, un trome también, gracioso. Y le llevé 2 demonios de los Andes. ¿A Miguel Correa Suárez? A Miguel Correa, le encantó. ¿Y cómo era él? O sea, era como todo piurano, querendón. Los piuranos quizás se abren su corazón. ¿Y qué andaba con su pantalón de drill, con su camisa blanca? No, estaba normal, ¿no? Como un piurano, ¿no? A la manera como son allá, pero estaban con la guitarra en faena. ¿Dónde? En Castilla, en su casa. Me dieron una edición, toqué, vengo de parte de don Manuel Acosta Ojeda, pase, me dijeron, ¿no? Entonces, y acá le manda este regalito, ¿no? Y bueno, dije, siempre don Manuel sabiendo lo que a uno le gusta. Podía empezar, hasta ahora me acuerdo de lo que le gusta.
Y yo tengo un tema que a mí, así como a ti te gusta, a mí me gusta cuando cae la tarde. Cuando cae la tarde. Cuando ¿Qué es cae un la- vals, bolero, será? Sí, pero es pura poesía. Pura Cuando poesía. cae la tarde el sol desaparece y empieza triste amada. Sí tiene toda una letra, Ah, ¿no? es bonito. Habrá que Este, buscar. Y por ejemplo, editar, por ejemplo, a ese... Mira, acá en Lima se ha formado en Breña, a ver si un día viene, nos vamos allá hay una peña que se llama la Catedral. Allá hay un grupo que reivindica las canciones de ¿Miguel Rosales? Miguel Rosales. Porque sus canciones estarán registradas No en son la radio, comerciales, ¿no? sí, pero no son comerciales. Claro. Algunas sí, pero tienen temas que no. Mm. Tiene Tondero, ese de Río Piura. Pero él no es solamente Flores Albán, no es solamente Miguel Sicha. A veces, ¿no? Son varios. Pedro ¿no? a veces que es de Sullana, ¿no? Sí. Pero está también Jalisco Cruz, el Mote Ramírez, El Mote Ramírez. el Patorro Rojas, mi tío, porque no era mi tío, pero Le decía tío, era ¿sí? Núñez, Luis Calle Núñez, ¿no? ¿Usted podría escribir un artículo sobre eso? Escribí en el tiempo, ¿Ah, sí? te lo voy a pasar. A ver, pásamelo ¿no? para... Sí, sería bonito. Y que lo que quiero hacer es una charla, una conferencia sobre la música, pero con una clase maestra con música. Con guitarristas, ¿no? ¿no? Sí, Claro. sí, sí. Qué bonito, ¿no? Ese es otro aporte de Piura. La música, Aparte de la gastronomía, porque quiero meter mi bueno. cuchara también en eso. Mira, la gente te dice, qué rica la comida piurana o la cocina piurana. La cocina No piurana. hay cocina piurana, hay varias cocinas piuranas. Hay varias, ¿no? Claro, es verdad. ¿Por qué? Porque tenemos la parte con el pescado, Ujú. que está abajo en la costa. Eso es por la variedad que tenemos, tremendo mar y peces que tenemos, ¿no? Y entonces esa es una cocina. Tenemos la cocina de la influencia afro, Ujú. el moropón, ¿no? La influencia china, la influencia japonesa, ¿no? Porque tenemos carnes, el cabrito, esa es una línea que se va a bajar hasta Chiclayo, ¿no? Claro. Cajamarca. Vacuno casi no tenemos, pero tenemos pavo. Pablo. En Moropón todo se come pavo. Imagínate Pavito, unos ¿no? pavos con sus Los chifles nabos, y su café Claro. de canchaque. Entonces, Y para la sierra otra también. Otra no, cosa. en Huancabamba, por ejemplo, también es otra. Y en Ayabaca, ¿cómo se llama esa sopa que también hay? El repe, creo. El repe, pero es Repe. una delicia porque ese tiene el plátano. Y que en Ecuador le llaman sopa de alberja con guineo. Sí, sí. Así, pero es lo mismo, es repe. Sí. Con cuero y chancho. Oye, tú sabes que a mí yo soy, cuando puedo, tengo mi edad, pero para mí el bocadillo me vuelve a Piura, mi infancia, mi abuela. Claro, y eso que Ayabaca, ¿no? Sí, eso es Ayabaca. Ayabaquino. Cuando bajaban a las ferias, yo Claro. era niño, ¿no? Entonces ahí se veía. Vendían en los ayabaquinos. Exacto. Yo digo, esto es mío, pues, esto es mi infancia. Y los ecuatorianos están hablando que es de ellos, ¿no? Pero en realidad éramos lo mismo. Sí. En esa época éramos lo mismo. No había frontera, pero No, era parte no. del virreinato. Exacto, ¿no? Tal cual. Y también otro tema, porque estamos hablando de un tema, Sí. pero cuando yo vuelvo a Piura, que a mí me traen, quiero aprovechar para contar, yo vengo desde segundo año de primaria, vengo a Lima Claro. a estudiar, y de ahí estuve en Lima, pero yo siempre volvía porque soy piurano por mi madre. Claro. En mi casa nunca faltaba la malarrabia, por ejemplo, para Semana Los viernes Santa. de Malarrabia, No, bueno, para Semana Semana Santa. Nunca faltaba el toyo rebozado con Sí. saborcito y frijolito, que para Claro. mí es cuando llego a Piura me voy ahí al costado de la catedral, ahí hay un Ahí restaurante. venden, sí, sí. En fin, es por mi madre, pero cuando yo vuelvo a Ayabaca, yo llegué para escuchar la música ayacuchana, llevé Manuel Chaprado, Eso. y me dijeron, ¿sabes qué es Acojudé? Me dijo Flores, Teófilo. Teófilo Flores. ¿Ya? Y cada vez que comenzaron a cantar pasillos, y yo todos esos pasillos que ellos cantaban, yo los tenía en el disco duro de mi cerebro, Claro. y era mi infancia. Claro. Porque ya, Sullana, es pasillera. en Sullana se escucha pasillos todo el día. Sí. Y es por influencia. Y el pasillo es también. Ecuatoriana. Sí. Total. Pero aquí éramos lo mismo, ¿no? Sí, La sí. zona de frontera. Sí, allá en la frontera usted va a Ayabaca hasta Huancabamba, puro pasillo. Y La música ahora, criolla, ¿no? y ahora hay otro aporte también con la cumbia sanjuanera. Que eso es, básicamente, se ha sigue, volcado a la sigue cumbia. trabajado, ¿no? Sigue trabajado. Que es otra locura. Sí. Pero bueno, yo creo que hemos hablado bastante y ojalá quede para una segunda parte Yo te de agradezco. Armando. Y Te bueno, hemos agradezco. hablado de literatura, ahora ya de comida, de música, ¿no? Pero bueno, esperemos que venga una segunda parte de conversación con el señor
poeta, escritor, crítico literario, Armando Arteaga. Muchísimas gracias y gracias por el pisco también, que estaba muy bueno. A ver si tenemos algo con el pisco. Sí, vamos a hacer un saludo. Pues. Sí, muchas Salud gracias. por Piura. Salud por Piura.